Mi suegra dijo que no era parte de la familia justo antes de las vacaciones, así que mi esposo y yo la declinamos en el último minuto y nos fuimos solos. No sé si estoy exagerando o si mi reacción fue justificada, pero estoy segura de que lo que pasó con mi suegra fue completamente innecesario. Siempre supe que ella no era la persona más acogedora del mundo, pero nunca imaginé que me dejaría tan claro que nunca fui parte de su familia. Lo peor de todo es que esto ocurrió justo antes de lo que se suponía que serían unas vacaciones inolvidables. Y aunque al final lo fueron, no de la manera en que todos esperaban. Para dar algo de contexto, mi esposo y yo llevamos juntos más de 5 años, pero apenas nos casamos hace unos meses. Antes de eso, siempre fuimos bastante independientes y construimos nuestra vida sin depender de nadie. Pero en su familia las cosas no eran así. Su madre tiene esta idea de que los lazos familiares deben ser lo más importante, y para ella eso significa que todos deben estar juntos, todo el tiempo. No importa si eres adulto, si tienes un trabajo demandante o incluso si ya tienes una pareja con quien vives, en su mundo ideal, todos deberían seguir siendo una gran unidad inseparable, como cuando sus hijos eran pequeños. Desde que empecé a salir con mi esposo, noté que él tenía conflictos internos sobre esto. Por un lado, quería su independencia y disfrutar de su vida sin tener que reportarse con su madre todos los días. Pero por otro, había crecido con esa mentalidad de que alejarse de la familia era casi una traición. En varias ocasiones hablamos de esto, y siempre le dejé claro que yo no tenía problema en convivir con su familia, pero que no iba a cambiar mi estilo de vida solo para encajar en su dinámica. Él entendió y estuvo de acuerdo, pero su madre nunca aceptó realmente que su hijo ya no formaba parte de su control absoluto. El problema de fondo es que su familia tiene esta tradición de hacer un gran viaje anual donde todos se van juntos durante una semana. Desde el inicio de nuestra relación, mi esposo iba a estas vacaciones sin mí, porque aunque me invitaban, siempre era una invitación de último minuto y más por cortesía que porque realmente quisieran que yo estuviera ahí. El año anterior, cuando estábamos comprometidos, mi esposo me dijo que podía ir, pero como su familia no me lo pidió directamente, sentí que no era bienvenida y decidí no hacerlo. Este año fue diferente. Su madre me invitó directamente, algo que nunca había hecho antes. Pensé que tal vez finalmente estaba dispuesta a aceptarme en la familia, y por eso decidí ir. Desde el momento en que empezamos a planear el viaje, noté que su madre tenía un comportamiento extraño. Aunque oficialmente estaba incluida en los planes, cada vez que hablaban de los detalles, ella me dejaba fuera de la conversación o hacía comentarios pasivo-agresivos como, bueno, espero que te sientas cómoda con nuestra forma de hacer las cosas, porque esto es algo de familia. Traté de no tomarlo personal, pero una parte de mí sabía que ella seguía sin verme como parte del grupo. Pasaron los meses, todo se organizó y yo me aseguré de estar involucrada en la planificación tanto como mi esposo. Pero entonces, un día antes de que saliéramos de viaje, su madre me llamó para pedirme que fuera a su casa porque quería hablar conmigo sobre algo importante. Pensé que sería algo relacionado con el vuelo o el hotel, así que fui sin dudarlo. Pero lo que me dijo me dejó completamente en shock. Nos sentamos en la sala, y sin rodeos, me dijo, mira, quiero que entiendas algo. Este es un viaje familiar, y aunque sé que estás casada con mi hijo, la verdad es que aún no te consideramos parte de la familia. No es algo personal, pero simplemente no hemos llegado a ese punto todavía. Por eso, hemos decidido que no vamos a cubrir tus gastos como hacemos con los demás. Creemos que sería justo que tú pagues tu parte si realmente quieres venir con nosotros. En ese momento sentí que el piso se abría debajo de mí. ¿Qué se suponía que debía responder a eso? No tenía problema en pagar mis propias vacaciones, pero me pareció una humillación total que me lo dijera justo un día antes de irnos, después de haberme incluido en toda la planificación. ¿Por qué no me lo dijo desde el principio? Si desde un inicio me hubieran dejado claro que tenía que pagar mi parte, simplemente habría decidido si quería ir o no. Pero hacer esto a último momento era claramente una forma de hacerme sentir fuera de lugar. Intenté no reaccionar de inmediato, porque sabía que si hablaba en ese momento, diría algo de lo que me arrepentiría. Solo le dije que entendía y que hablaría con mi esposo sobre eso. Ella parecía satisfecha con mi reacción, como si esperara que yo explotara y se sintiera justificada en su decisión. Pero yo no le iba a dar el gusto. Cuando llegué a casa, estaba tan furiosa que me costó encontrar las palabras para contarle a mi esposo lo que había pasado. En cuanto se lo dije, su cara cambió completamente. No podía creerlo. Él siempre había tenido problemas con la actitud de su madre hacia mí, pero esto era completamente inaceptable. Me preguntó si quería que canceláramos el viaje, pero yo le dije que no, porque eso significaría que ella había ganado. Pero luego se nos ocurrió algo mejor. Si ella no me consideraba parte de la familia, entonces nosotros tampoco teníamos por qué seguir sus reglas. Así que tomamos una decisión, iríamos al aeropuerto con ellos, como si nada hubiera pasado, y en el último momento nos separaríamos y tomaríamos un vuelo a otro destino.
Mientras ellos pensaban que nos íbamos con ellos, nosotros estaríamos en otro lugar, disfrutando nuestras propias vacaciones, sin la gente que nos hacía sentir como extraños. La noche antes de salir de viaje, mi esposo y yo estuvimos despiertos hasta tarde organizando todo. No íbamos a hacer nada impulsivo sin asegurarnos de que cada detalle estuviera bien planeado. Mientras su familia pensaba que nosotros estaríamos volando con ellos a su destino, ya teníamos nuestros boletos comprados para otro lugar completamente diferente. Nos aseguramos de reservar un vuelo que saliera más o menos a la misma hora que el suyo, para que no sospecharan nada hasta el último momento. Elegimos un destino en la costa opuesta, algo que nos emocionara más que el viaje que originalmente habían planeado. Al final, decidimos ir a Seattle, un lugar que siempre habíamos querido visitar pero que nunca habíamos tenido la oportunidad. Por dentro, una parte de mí todavía no podía creer que mi suegra me hubiera dicho esas cosas. No eres parte de la familia. ¿Quién le dice eso a la esposa de su hijo? Y peor aún, ¿quién tiene el descaro de incluirme en los planes durante meses solo para darme una bofetada como esa en el último minuto? Era claro que su intención nunca fue hacerme sentir bienvenida. Ella solo quería demostrar su poder, hacerme entender que yo no tenía el mismo valor que el resto. Pero lo que más me molestaba no era su actitud, sino la reacción de toda la familia. Nadie dijo nada. Nadie se opuso. Y eso solo me confirmó algo que ya sospechaba. Todos estaban de acuerdo con ella. El día del vuelo llegó, y fingimos que todo estaba normal. Nos encontramos con su familia en el aeropuerto temprano en la mañana, con nuestras maletas listas. Mi suegra nos saludó como si nada hubiera pasado, con una sonrisa falsa y un aire de superioridad que me daban ganas de vomitar. Actuaba como si me hubiera hecho un favor al permitirme venir con ellos. Mi esposo y yo nos mantuvimos tranquilos, sin dar señales de lo que estábamos a punto de hacer. Sabíamos que no podíamos levantar sospechas, así que seguimos la corriente. Pasamos el control de seguridad con ellos, caminamos por las tiendas del aeropuerto, incluso tomamos café juntos. Todo como si realmente fuéramos a subirnos a ese avión con ellos. Pero cuando llegó el momento de abordar, pusimos nuestro plan en marcha. Justo cuando su familia comenzó a hacer fila para entrar al avión, mi esposo fingió recibir una llamada en su celular y me miró con una expresión seria. «Es una emergencia del trabajo. Tenemos que resolver esto antes de abordar», dijo en voz alta, asegurándose de que todos lo escucharan. Mi suegra frunció el ceño. «¿Justo ahora?», preguntó con impaciencia. Mi esposo asintió. «Nos encontramos con ustedes en la puerta de embarque en unos minutos. Solo necesitamos hacer esto rápido». Su madre rodó los ojos y murmuró algo sobre lo irresponsable que era que él estuviera pendiente del trabajo en un viaje familiar, pero no discutió más. No sospechó nada. Esperamos hasta que los vimos entrar en el túnel de embarque, luego nos giramos y caminamos en la dirección opuesta. En ese momento, sentí un escalofrío de adrenalina recorrer mi cuerpo. Lo estábamos haciendo. Caminamos rápido pero sin apresurarnos demasiado, nos dirigimos a la otra terminal donde nuestro verdadero vuelo estaba a punto de despegar. Ya teníamos los pases de abordar listos, así que pasamos sin problemas. En menos de 30 minutos, estábamos sentados en un avión con destino a Seattle, alejándonos de su familia y de toda esa energía tóxica. Mientras el avión despegaba, me giré hacia mi esposo. Él me miró y sonrió. «Por fin unas vacaciones solo para nosotros», dijo. Cuando el avión despegó, sentí una mezcla de adrenalina y liberación. Miré a mi esposo, que sonreía con satisfacción mientras observaba por la ventana cómo nos alejábamos de la ciudad. Nos estábamos marchando sin mirar atrás, dejando a su familia en el aeropuerto con la certeza de que en cualquier momento recibiríamos una oleada de llamadas y mensajes furiosos. Pero en ese momento, en aquel avión rumbo a Seattle, nada de eso importaba. El viaje en sí se sintió como un respiro de aire fresco. Nos habíamos liberado de la toxicidad de su familia, aunque sabíamos que el enfrentamiento no tardaría en llegar. Pero por primera vez en mucho tiempo, estábamos disfrutando algo sin que su madre lo arruinara. El aterrizaje en Seattle fue tranquilo, y tan pronto como pusimos un pie fuera del aeropuerto, la sensación de alivio se intensificó. Estábamos en una ciudad que ninguno de los dos había visitado antes, y a diferencia de las típicas vacaciones familiares llenas de compromisos y presión, esta vez éramos solo nosotros dos. Hicimos el check-in en el hotel, dejamos nuestras maletas y decidimos salir a explorar. Sin embargo, justo cuando estábamos por salir del hotel, sonó el teléfono de mi esposo. Su madre. Nos miramos en silencio. No habíamos hablado de cuándo exactamente íbamos a enfrentar el caos que habíamos dejado atrás, pero ahora no había escapatoria. Él suspiró y contestó. «¿Dónde están?». Fue lo primero que se escuchó. Su tono no era de preocupación. Era puro enojo. Mi esposo hizo una pausa antes de responder. «Mamá, estamos de vacaciones. Solos». Hubo un largo silencio del otro lado de la línea antes de que explotara. «¿Cómo que solos? ¿Dónde están? Nos dejaron plantados en el aeropuerto sin decirnos nada. ¿Tienen idea de lo preocupados que estábamos?». Era impresionante cómo podía transformar la situación a su favor,
como si de verdad creyera que éramos nosotros los que habíamos cometido una injusticia. Mi esposo, con la paciencia de un santo, se mantuvo sereno. No entiendo por qué estás preocupada. Dijiste que no era parte de la familia, así que pensamos que sería mejor hacer nuestro propio viaje en vez de incomodar a nadie. Podía imaginarme su expresión en ese momento. Esa cara de superioridad que se tornaba en frustración cuando alguien no seguía sus reglas. Eso no es lo que quise decir. Respondió, claramente molesta. Me refería a que aún no habíamos llegado a ese nivel de cercanía, pero eso no significa que podías simplemente desaparecer sin avisar. Todo el mundo está molesto con ustedes. Mi esposo arqueó una ceja y me miró, dándome a entender que su madre no tenía idea de lo absurdo que sonaba. Mamá, si todo el mundo está molesto, entonces eso significa que todos estaban de acuerdo contigo, ¿verdad? Si realmente me consideraran parte de la familia, alguien habría dicho algo cuando decidiste excluirla en el último momento. Pero nadie lo hizo. Otro silencio. Sabía que la había acorralado. Eso no justifica que nos hayan humillado de esta manera. ¿Sabes lo vergonzoso que fue ver que no estaban en el avión? Todo el mundo nos preguntó por ustedes. ¿Qué se supone que debíamos decir? Mi esposo suspiró. Podrías haber dicho la verdad, que no éramos bienvenidos. Eso fue todo. Colgó la llamada antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono, esperando que sonara de nuevo, pero no lo hizo. En su lugar, en menos de 5 minutos, comenzaron a llover mensajes de texto. Su hermana, su padre, sus primos, todos indignados, reclamándonos por lo que habíamos hecho. ¿Cómo pudieron hacer algo así? No tienen idea del daño que le causaron a mamá. Eres un egoísta. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Ella solo quería que hicieras más esfuerzo para ser parte del grupo, pero en vez de eso, hiciste una escena. No podía creerlo. ¿En serio nos estaban culpando a nosotros? Miré a mi esposo, esperando a ver cómo reaccionaría. Durante años, había sido el hijo obediente, el que nunca rompía las reglas, el que se callaba incluso cuando su madre lo trataba como un niño. Pero en ese momento, lo vi completamente distinto. Tomó su teléfono, bloqueó a su madre, a su hermana y a su padre, sin dudarlo. Luego volteó a verme y sonrió. Vamos a conocer Seattle. Y eso hicimos. Salimos a caminar por la ciudad, disfrutando de la libertad. Comimos en un restaurante frente al mar, visitamos algunos museos y terminamos la noche en un bar con música en vivo. Por primera vez, un viaje se sintió como un viaje de verdad, sin estrés, sin drama. Solo nosotros dos. Pero aunque su madre no podía contactarnos por teléfono, no se iba a rendir tan fácilmente. Al día siguiente, mientras desayunábamos en una cafetería, nos llegó un correo electrónico. Era de su padre. Tienes que regresar. Tu madre está devastada. No puedes simplemente abandonar a tu familia de esta manera. Si no llamas en las próximas 24 horas, vamos a tener que tomar medidas serias. Nos miramos el uno al otro, confundidos. ¿Medidas serias? Por supuesto, lo ignoramos. Pero más tarde ese día, algo ocurrió que nos dejó en shock. Mientras caminábamos de regreso al hotel, vimos a alguien en el lobby que jamás esperábamos ver allí. Era su madre. Nos había seguido hasta Seattle. El instante en que la vi sentada en el lobby del hotel, mi corazón se detuvo por un segundo. No podía creerlo. Mi esposo, que estaba justo a mi lado, también se quedó completamente paralizado. Su madre estaba ahí, en una de las sillas del vestíbulo, con los brazos cruzados y esa mirada que solo significaba una cosa: iba a hacer un escándalo. No puede ser, murmuré. Ella nos vio en cuanto cruzamos la puerta principal, y sin darnos ni un segundo para procesarlo, se levantó y caminó directo hacia nosotros. ¿Qué demonios creen que están haciendo?, dijo en voz alta, sin importarle que estábamos en un espacio público. Sentí como la gente alrededor comenzó a mirar. Por supuesto que esto tenía que pasar en el lobby de un hotel lleno de turistas. Mi esposo soltó un suspiro y tomó mi mano, como si eso pudiera amortiguar el desastre que se avecinaba. Mamá, ¿qué haces aquí?, preguntó con la calma más falsa que había visto en mi vida. ¿Lo que hago aquí?, repitió con sarcasmo, echándose a reír como si no pudiera creer que le estuviera preguntando eso. Lo que hago aquí es tratar de salvar a mi hijo antes de que lo pierda para siempre. Mamá, trató de hablar, pero ella levantó una mano, exigiendo silencio. No me interrumpas. Ustedes dos nos humillaron públicamente. Nos hicieron ver como idiotas, dejando que toda la familia subiera al avión mientras ustedes escapaban como cobardes. ¿Tienen idea de cómo se sintió eso? Yo estaba en shock. ¿Cómo crees que nos sentimos nosotros cuando nos dijiste que no soy parte de la familia?, respondí sin poder contenerme. Su mirada se volvió helada. Eso no significa que pueda sabotear unas vacaciones familiares. No podía creerlo. ¿Sabotear? Solté una risa sarcástica. Nosotros no saboteamos nada. Solo hicimos lo que nos dejaste claro que debíamos hacer: mantenernos al margen. Ella apretó la mandíbula y tomó aire como si tratara de no gritar, pero era obvio que estaba a punto de explotar. ¿Sabes lo que le has hecho a mi hijo?, dijo, dirigiéndose a mí como si él ni siquiera estuviera ahí.
Desde que tú entraste en su vida, ha cambiado. Se ha alejado de su familia. Ya no es el mismo. En ese momento, mi esposo reaccionó. Mamá, yo soy el que ha cambiado, no ella. Y te diré por qué, porque por primera vez en mi vida, me di cuenta de que no tengo que seguir tus reglas para ser feliz. Ella parpadeó, completamente impactada. Eso no es cierto, dijo en voz baja. Tú no eras así antes de conocerla. ¿Y qué esperabas? Dijo él, ahora con un tono de voz más fuerte. Mamá, siempre nos has tratado como si todavía fuéramos niños. Nunca nos has dado la oportunidad de tener una vida propia. No quiero vivir como mi hermana, a 2 casas de ti, reportándome todos los días y pidiéndote permiso para respirar. La cara de su madre se descompuso. No esperaba que él hablara así. Así que, ¿qué estás diciendo? Murmuró. Estoy diciendo que esto se acabó. Ya no vamos a seguir tu juego. No quiero vivir en un mundo donde tengo que pedir permiso para ser feliz. El silencio que siguió fue brutal. Su madre nos miraba como si acabáramos de romperle el corazón en pedazos, pero la verdad es que nunca la habíamos visto como realmente era hasta ahora. Mi esposo no esperó más. No vamos a quedarnos aquí contigo. Y no vas a seguir arruinando nuestras vacaciones. Ella se quedó mirándolo, incapaz de responder. Y entonces, hizo lo que nadie esperaba, rompió en llanto. Pero no eran lágrimas normales. Era un llanto dramático, exagerado, diseñado para hacernos sentir culpables, para manipularnos. ¿Cómo puedes hacerme esto? Dijo con la voz quebrada. Yo soy tu madre. Te di la vida. Mi esposo ni siquiera se inmutó. Y tú intentaste controlar la mía, respondió. Ella levantó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas, y entonces lo dijo. Si sales por esa puerta ahora, ya no eres mi hijo. Hubo un largo silencio. Por un momento, pensé que él iba a dudar, que esa frase le iba a pegar fuerte, pero no. Simplemente sonrió. Siempre fuiste tú la que puso condiciones para el amor en esta familia, dijo. Y si de verdad crees que un hijo deja de ser tuyo solo porque no hace lo que quieres, entonces nunca fui tu hijo para empezar. Dicho eso, tomó mi mano. Vámonos. Y salimos del hotel. Mi suegra se quedó ahí, viéndonos marcharnos. No intentó detenernos. No gritó. No hizo ningún escándalo más. Cuando salimos del hotel, sentí una mezcla de emociones que no podía describir con palabras. Habíamos logrado hacer lo que muchos considerarían impensable, enfrentar a la matriarca de su familia y no ceder ante su manipulación. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que esto aún no estaba cerca de terminar. Mi esposo caminaba a mi lado, sin decir nada. Podía ver en su rostro que estaba procesando todo lo que había pasado. Sabía lo difícil que era para él. No era fácil romper con una dinámica familiar de toda la vida. Nos metimos en un taxi y nos dirigimos hacia el centro de la ciudad. No teníamos un plan exacto, pero lo único que queríamos era alejarnos lo más posible del hotel donde su madre se había aparecido. ¿Estás bien? Le pregunté finalmente. Él tardó un momento en responder. Sí, dijo con voz firme. Mejor de lo que esperaba. Me giré para mirarlo y vi algo en el que no había visto antes. Una especie de libertad en su expresión. Como si, por primera vez, pudiera respirar sin sentir que alguien lo estaba observando, juzgando o controlando. No puedo creer que haya venido hasta aquí, dije, tratando de procesarlo todo. Él se rió sin humor. Eso es lo que más me sorprende. ¿Cómo diablos nos encontró? Y ahí fue cuando me di cuenta. Saqué mi teléfono y revisé mi correo. Mi suegra no tenía acceso a mis redes sociales, pero sí a algunas de las cuentas que mi esposo usaba con frecuencia. En especial, la cuenta de recompensas del hotel donde nos habíamos registrado. Nos rastreó con tu cuenta de recompensas, dije, mostrando la pantalla de mi teléfono. Mi esposo miró el correo con incredulidad. No puede ser. Pero sí. Ahí estaba. Una notificación automática de la cadena de hoteles donde nos habíamos quedado, confirmando nuestra reserva. Y era obvio que ella lo había visto. Nos ha estado siguiendo, murmuré. La idea me dejó helada. No solo nos había encontrado, sino que había estado planeando esto desde antes de que llegáramos a Seattle. ¿Hasta qué punto estaba dispuesta a llegar? No quiero volver a ese hotel, dijo mi esposo de inmediato. Nos vamos a otro. Asentí sin dudarlo. Lo último que queríamos era encontrarla de nuevo. Decidimos reservar en otro hotel, esta vez con una cuenta completamente nueva para evitar cualquier tipo de rastreo. Nos instalamos y finalmente intentamos relajarnos, aunque en el fondo, sabíamos que esto no había terminado. Y lo confirmamos cuando, unas horas después, su teléfono empezó a sonar de nuevo. Esta vez era su hermana. ¿Vas a contestar? Pregunté. Mi esposo suspiró, miró la pantalla por un momento y finalmente decidió que sí. ¿Qué quieres? Dijo sin rodeos. Hubo un momento de silencio antes de que su hermana respondiera. No puedo creer que hayas hecho esto, hermano. ¿Qué es lo que no puedes creer? ¿Que haya decidido tomar mis propias vacaciones sin tener que pedirle permiso a mamá? No hables así de ella, respondió su hermana con dureza. Está destrozada.
Mi esposo apretó los dientes. ¿Y qué esperabas? Mamá me trató como un niño pequeño toda mi vida. Nos humilló, nos manipuló, y cuando no pudo controlarnos más, decidió seguirnos hasta Seattle como una loca. ¿Por qué la hiciste sufrir? No, porque no soporta no tener el control. La conversación se volvió un intercambio de reproches, hasta que su hermana finalmente soltó lo que realmente quería decir. Mamá nos dijo que si no vuelves y te disculpas, te va a desheredar. Silencio. No porque nos sorprendiera. Lo veíamos venir. Sabíamos que este era el siguiente paso lógico. Mi esposo se rió. Una carcajada seca, sin alegría. Entonces que lo haga, respondió simplemente. La incredulidad de su hermana se sintió al otro lado de la línea. ¿En serio? ¿No te importa? No. No me importa el dinero. No me importa la herencia. No me importa nada de lo que mamá usa para manipularnos. Pero, dile que haga lo que tenga que hacer. Yo ya tomé mi decisión. Y colgó. No dijo nada por un rato. Yo tampoco. Sabía que era un momento crucial para él. Que su madre lo desheredara era más que perder dinero, era el acto final de rechazo, la prueba definitiva de que para ella, su amor siempre estuvo condicionado. Pero cuando finalmente me miró, me di cuenta de algo. No estaba triste. Estaba en paz. No me di cuenta de lo bien que se siente no tener que preocuparme por lo que piense, dijo con una pequeña sonrisa. Y en ese momento supe que, sin importar lo que su familia intentara después, nosotros ya habíamos ganado. Después de la llamada de su hermana, hubo un momento de completo silencio entre nosotros. Mi esposo miraba su teléfono como si estuviera procesando algo más profundo de lo que las palabras podían expresar. Su madre finalmente había mostrado su última carta, la herencia. Sabíamos que la familia de mi esposo era acomodada, con propiedades y cuentas bancarias bien surtidas. Su madre siempre había usado el dinero como un medio de control. Desde que éramos novios, escuché muchas veces cómo lo chantajeaba con cosas como: si te mudas lejos, no esperes que te ayudemos con nada. Si no vienes a la cena familiar, olvídate de ese préstamo que necesitabas. La familia siempre cuida de los suyos, pero solo si los suyos cuidan de la familia. No nos sorprendía que ahora estuviera intentando lo mismo con la herencia. Pero esta vez era diferente, porque esta vez, mi esposo ya no estaba bajo su control. ¿Cómo te sientes?, pregunté después de un rato. Él sonrió levemente, más libre de lo que nunca me he sentido. Asentí, sintiendo un alivio genuino al escucharlo decir eso, pero por mucho que quisiera pensar que todo estaba terminado, sabía que su madre no era de las que se rendían tan fácilmente, y lo comprobamos esa misma noche. El siguiente ataque no fue contra mi esposo, fue contra mí. La nueva jugada de mi suegra, una historia inventada. Después de un día relativamente tranquilo en Seattle, en el que tratamos de disfrutar al máximo sin preocuparnos por su familia, decidí revisar mis redes sociales antes de dormir. No esperaba nada fuera de lo común, pero al abrir Facebook, vi un mensaje de una amiga en común con su familia. Oye, no sé si ya viste esto, pero pensé que deberías saberlo. Junto con su mensaje, venía un enlace a una publicación en el perfil de mi suegra. Mi corazón se aceleró. Algo está pasando, le dije a mi esposo mientras hacía clic en el enlace. La publicación se cargó y lo que vi me dejó sin palabras. Era un texto largo y dramático, con una foto de mi esposo cuando era niño. Nunca imaginé que mi propio hijo me traicionaría de esta manera. Me duele en el alma saber que la persona en la que más confié me ha dado la espalda por alguien que solo quiere separarlo de su verdadera familia. Crié a este niño con amor, le di todo, y ahora, ni siquiera me contesta el teléfono. No sé qué le han hecho, pero el hijo que conocí ya no existe. A todas las madres que lean esto, cuiden a sus hijos de personas manipuladoras que solo buscan aislarlos. No permitan que destruyan sus familias. Si alguien ha pasado por algo similar, por favor, compártanlo. No quiero perder a mi hijo para siempre. Debajo, había cientos de comentarios. Algunos de familiares y amigos que claramente se estaban comiendo su historia sin cuestionarla. ¡Qué horror! Lo siento mucho. No puedo creer que te esté haciendo esto. Malagradecido. Después de todo lo que hiciste por él. Es esa mujer con la que se casó, seguro lo tiene manipulado. No te preocupes, al final se dará cuenta de su error y volverá. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que muchas de esas personas me estaban mencionando por nombre. Algunos incluso se habían metido a mis redes sociales para insultarme directamente. Abrí mi Instagram y vi docenas de mensajes privados. Eres una manipuladora. Seguro lo quieres por su dinero. Arruinaste su relación con su familia. Ojalá te deje antes de que sea demasiado tarde. Mi estómago se revolvió. Mi suegra había lanzado una campaña de difamación en mi contra. Mi esposo me miró mientras yo procesaba todo en silencio. ¿Qué pasó? Le mostré la publicación y vi cómo su cara pasó de incredulidad a pura furia. No puedo creerlo. Ella sabe exactamente lo que está haciendo, dije con la voz tensa. Está manipulando la historia para que parezca que soy la villana. No puedo permitir que esto siga así. Tomó su teléfono y, sin dudarlo, marcó a su madre. ¿Aló?
respondió ella con un tono de voz fingidamente cansado, como si realmente estuviera sufriendo. Borra esa publicación. Ahora. Hubo un breve silencio. ¿De qué estás hablando? Sabes exactamente de qué estoy hablando, mamá. No te bastó con venir a Seattle a perseguirnos, ahora estás tratando de arruinar la reputación de mi esposa con mentira. No son mentiras, exclamó, cambiando inmediatamente a una actitud ofendida. Solo estoy diciendo la verdad. La verdad es que tú fuiste la que me trató como un extraño. Tú fuiste la que dijo que mi esposa no es parte de la familia. Y ahora que no puedes controlarme, prefieres destruirnos antes de aceptar que no tienes poder sobre mí. No es cierto. Yo solo quiero recuperar a mi hijo. No, mamá. Lo que quieres es seguir controlando a tu hijo. Silencio. Finalmente, ella habló en un tono frío y calculador. Si realmente crees eso, entonces, ya no tengo nada más que decirte. Bien. Espero que te quede claro, porque yo tampoco tengo nada más que decirte. Y colgó. Nos quedamos en silencio por un momento. ¿Crees que borre la publicación? Pregunté. Mi esposo rió sin humor. No. Pero lo que sí sé es que acaba de darse cuenta de algo, ya no puede manipularme. Miré mi teléfono nuevamente. La publicación seguía ahí. Los comentarios seguían creciendo. Sabía que esto iba a seguir escalando. Pero lo que mi suegra no sabía era que nosotros también teníamos un plan. Al día siguiente, hicimos algo que ella jamás vio venir. Esa noche apenas dormimos. La publicación de mi suegra seguía acumulando más y más comentarios, algunos de desconocidos que se metieron en la conversación solo para atacar. Nos estaba difamando públicamente y había logrado convencer a gran parte de su círculo de que yo era una especie de villana manipuladora que había alejado a su pobre hijo indefenso. Lo peor no era solo la humillación pública, sino que algunas personas estaban intentando contactarme por todos los medios posibles. Recibí correos electrónicos, mensajes en Instagram e incluso comentarios en mi perfil de LinkedIn. Algunos eran insultos sin sentido, pero otros me amenazaban directamente. Si realmente amas a tu esposo, deberías dejarlo volver con su familia. Lo que estás haciendo es abuso emocional, y todos lo sabemos. Si sigues así, alguien va a hacer algo al respecto. Mi estómago se revolvió. No era solo mi suegra la que estaba enloqueciendo. Había logrado reclutar a extraños para que se sumaran a su juego enfermizo. Mi esposo también estaba furioso. Pero esta vez no íbamos a quedarnos de brazos cruzados. Sabíamos que hablar con ella directamente no iba a servir de nada. Así que decidimos hacer algo que no se esperaba. Exponer la verdad con pruebas. Pasamos la mañana revisando conversaciones, correos electrónicos, mensajes que probaban la verdadera historia, capturas de pantalla de las cosas que su madre había dicho sobre mí, las veces que me ignoró, las veces que me hizo sentir excluida. También teníamos pruebas de cómo ella había intentado sabotear nuestra relación desde el principio. Y con todo eso, mi esposo hizo su propia publicación. No fue un simple texto emocional como el de su madre, fue una exposición meticulosa de los hechos. Quiero aclarar algo sobre la publicación de mi madre. Ella está contando su versión de los hechos, pero deja fuera detalles importantes. No me alejé de mi familia porque alguien me manipuló. Me alejé porque mi madre ha intentado controlarme toda mi vida. Ha usado el dinero y la culpa como armas para asegurarse de que haga lo que ella quiere. Este último viaje fue la gota que derramó el vaso. Mi esposa y yo fuimos invitados a las vacaciones familiares, pero un día antes de viajar, mi madre le dijo a mi esposa que no era parte de la familia, y que tendría que pagar por sí misma. Nos humilló y nos dejó claro que no nos querían ahí. Decidimos no ir con ellos, y en lugar de respetar nuestra decisión, ella nos persiguió hasta Seattle y ahora nos está difamando en Internet. Aquí hay pruebas de lo que realmente ha pasado. Luego, subió todas las capturas de pantalla. Mensajes en los que su madre decía que yo le había robado a su hijo. Mensajes de su hermana diciéndole que si no se disculpaba, lo iban a desheredar. Mensajes de ella exigiéndole que se reportara con ella como si fuera un niño. Sabíamos que esto iba a causar una explosión. Y así fue. En cuestión de horas, la publicación de mi esposo se hizo viral dentro de su círculo familiar y más allá. Los comentarios se dividieron. Algunos, por supuesto, seguían del lado de su madre, diciendo que era normal que una madre quisiera que su hijo estuviera cerca. Pero muchos otros se dieron cuenta de la verdad. Tu madre suena como una pesadilla. Esto es control tóxico. Hiciste lo correcto al alejarte. La forma en que ella te trató a ti y a tu esposa es completamente inaceptable. No pasó mucho tiempo antes de que su madre borrara su publicación original. Pero ya era demasiado tarde. La gente ya sabía la verdad. Y ella estaba furiosa. Horas después de que su publicación se hiciera viral, mi esposo recibió un último mensaje de su madre. Era corto y simple. No puedo creer que me hayas humillado de esta manera. Para mí, ya no eres mi hijo. No quiero volver a verte. Mi esposo lo leyó en voz alta y luego borró el mensaje sin responder. Suspiró y se apoyó en la cabecera de la cama. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Se quedó en silencio un momento y luego sonrió levemente. Bien.
Por primera vez en mi vida, realmente bien. Y supe que esta vez, era definitivo. Después de que mi esposo publicara la verdad y expusiera todas las pruebas de la manipulación de su madre, pensamos que finalmente podríamos cerrar este capítulo de nuestras vidas. Nos sentimos aliviados cuando vimos que muchas personas comenzaron a ver la realidad de la situación. Algunos familiares incluso se disculparon en privado, diciendo que no habían entendido la magnitud del problema hasta que vieron las pruebas. Pero mi suegra no era del tipo de persona que aceptaba perder. Y lo que hizo después fue tan extremo que nos dejó sin palabras. Al día siguiente de la publicación de mi esposo, él recibió un correo electrónico de un remitente que no conocía. Al abrirlo, nos quedamos en shock. Era de un abogado. El mensaje era formal y directo. Estimado, nombre de mi esposo, me comunico con usted en representación de su madre, quien ha tomado la difícil decisión de eliminarlo de su testamento y de todos los activos familiares. A partir de este momento, no tendrá derecho a reclamar ninguna propiedad ni fondo financiero perteneciente a la familia. Además, debido a los eventos recientes, se ha solicitado una orden de alejamiento basada en daño emocional. Le sugerimos que no intente ponerse en contacto con su madre ni con ningún otro miembro de la familia. Nos miramos en completo silencio. ¿Está bromeando?, dije finalmente. No lo está, respondió mi esposo, con una mezcla de cansancio e incredulidad. Nos quiere borrar de su vida. Por un momento, no supe si reírme o preocuparme. Pero, ¿una orden de alejamiento? ¿Contra ti? Mi esposo suspiró. Es otro intento de manipulación. Ella quiere que corra a disculparme, que suplique por la herencia, pero no lo hizo. En lugar de eso, mi esposo respondió con otro correo, más corto que el de su madre. Entendido. Espero que puedas encontrar la paz que tanto dices querer. No habrá más contacto. Adiós. Y con eso, terminó todo. No respondieron. No hubo más mensajes. Nada. Mi suegra, que había pasado años controlando cada aspecto de la vida de su hijo, finalmente entendió que ya no tenía poder sobre él. Y lo más irónico fue que, al final, fue ella quien nos eliminó de su vida, no al revés. Han pasado algunos meses desde todo esto. Mi esposo y yo seguimos adelante con nuestras vidas, disfrutando de la libertad que antes no tenía. Nos mudamos a una ciudad más lejos de donde solía vivir su familia. Compramos nuestra primera casa juntos. Nos enfocamos en construir nuestra propia familia, lejos de la toxicidad. Nunca más volvimos a recibir noticias de su madre. Pero algo curioso pasó. Su hermana, quien al principio había estado completamente en contra de nosotros, nos contactó en secreto hace unas semanas. Me envió un mensaje en privado. Ahora lo entiendo. Lo que mamá ha hecho con nosotros no está bien. He empezado a darme cuenta de muchas cosas. Perdón por cómo te traté. Espero que algún día podamos hablar de nuevo. No respondimos de inmediato. Pero mi esposo me miró con una pequeña sonrisa y dijo: tal vez algún día.